Bienvenidos madridistas, en este episodio vamos a contar creo que la Champions que más hemos disfrutado en cuestión de tanto que se tuvo que esperar. Muchos dicen que ser madridista es sencillo, estar esperando tantos años para conseguir esta ansiada Champions. Digo, saludos a los que no tienen ninguna o a las que apenas han ganado alguna. Pero llegar a la décima era básicamente una ya obsesión por parte del Real Madrid. Todos los presidentes apostaban, empezaron a gastar grandes fortunas en jugadores. Pero bueno, continuamos con esta serie sobre las 14 victorias del Real Madrid en Champions League, centrándonos en la décima conquista en aquel lejano 2014, hace 10 años. ¿Cómo lo logró el Real Madrid alcanzar la ansiada décima después de más de una década de espera? Acompáñanos en este emocionante viaje a descubrirlo. Y es que hay que recordar que, insisto, al Real Madrid le costaba mucho trabajo. O sea, imagínate que el Olympique de León te elimine en octavos. Te eliminen en octavos y muchos dicen, es que ser del Real Madrid es muy sencillo. No jodas, no jodas, ve y chútate esas eliminatorias en octavos sin sentido. Un Pipito Higuaín que no la pudo empujar y todavía te odio, Gonzalo Higuaín, por eso. O sea, sí metiste muchos goles, pero las que necesitabas, eso hubiera cambiado realmente tu carrera, que de hecho lo tenemos en un what if de qué hubiera pasado si José Mourinho hubiera ganado una Champions con él. Madrid, pero bueno, vamos a repasar cómo le fue al Real Madrid en fase de grupos. Y es que es muy sencillo, el Real Madrid se fue líder. Primera temporada de Carlo Ancelotti con el Real Madrid, exactamente estamos viviendo lo emocionante de esta. Ya va a empezar lo más emocionante porque es lo que digamos que tenemos más cercano y que tenemos un poquito más de infografía de esto. Real Madrid terminó líder con 16 puntos, Galatasaray terminó con 7 puntos, la Juventus se fue a Europa League con 6 puntos y el Covegan terminó con 4 puntos. ¿Cómo fue la fase de grupos? Goleada tras goleada tras... No, 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 o sea, fue juntar a la BBC por primera vez Benzema, Bale y Cristiano. Y créanme que tenía razón Florentino Pérez al juntar estos tres, ¿eh? Al juntar estos tres, porque vaya tridente que se armó. ¿Me podrían hablar de tridentes históricos? No es cierto, no saben de fútbol los que digan que nada más por meter cuantos goles en 3 temporadas es suficiente. Estos estuvieron 5 e hicieron un maldito escándalo. Hicieron un maldito escándalo, pero bueno. Los alemanes en la cuenca del Ruhr quedaron emparejados con el Real Madrid, al que recibieron con un ambientazo en Gerskirch. Benzema adelantó a los madridistas y Casillas dejó una parada para el recuerdo. Bale y Cristiano ampliaron la ventaja y los integrantes de la BBC anotaron un espectacular doblete. Huntelaar marcó el del honor para el Schalke, pero acudió al Bernabéu con un apabullante 1-6 en contra. En contras, estamos hablando que el Real Madrid en su primer momento donde juntó a la BBC, en octavos, doblete, ¡pum! Y es que fue un espectacular partido, una espectacular temporada que te daba a entender que estábamos para cosas grandes, simplemente. El partido de vuelta trajo la grave lesión de Jesse Rodríguez y pues básicamente su retiro del fútbol. Después de esa temporada, Jesse no volvió a ser el mismo de antes. Y otra victoria de los blancos por 3-1 con otro doblete de Cristiano Ronaldo y un gol de Morata que metía al Real Madrid a cuartos de final de Champions League. Sí, hay que recordar también que el Real Madrid, las temporadas que estuvo con José Mourinho, este fue el que nos despertó el ADN. Mucho le debemos a la décima a José Mourinho por tal vez lo pesado que era o como quieras verlo, pero José siempre encaminó al equipo. Recuerdo la Champions donde nos eliminó el Bayern en penaltis, ese cabrón de rodillas buscando respuestas de por qué es tan injusto el fútbol, porque para mí en esa temporada de la 2011-2012 el mejor equipo del mundo era el Real Madrid y por lejos le tocó, es una semana complicadísima, Bayern-Barcelona-Bayern. Imagínate, Bayern-Barcelona-Bayern y había ganado 2 de 3 partidos. 2 de 3 partidos, caray, qué injusto a veces el fútbol. Sí, muchos decimos que las justicias en el deporte no existen, pero el mundo del fútbol le debe una Champions a José Mourinho con el Real Madrid, porque gracias a él despertamos a este nivel, a este nivel. Pero bueno, ¿cómo fueron los cuartos de final?
el Real Madrid se enfrentaba a un demonio que vamos a enfrentar en algunos días. Borussia Dortmund. ¿Por qué digo demonio? Porque nos había apobullado una temporada atrás con 4 goles de Roberto Lewandowski cuando era realmente un jugador impresionante. Pero bueno, Real Madrid y Dortmund se volvieron a ver las caras en Europa y los blancos arrasaron en el primer asalto en el Bernabéu. Bale marcó el 1-0 a los 3 minutos. Isco hizo el segundo al filo de la media hora y Cristiano Ronaldo culminó una noche mágica anotando el 3-0 definitivo. Los de Carlo Ancelotti viajaron a Alemania con Cristiano Ronaldo entre algodones y con el uso en el banquillo desaprovecharon un penalti a su favor. La parada de Weinsfeld a Di María expolió a los de Klopp y mediada la primera parte, Royce bateó a Casillas para comenzar a creer en la remontada. Los de Bowser se volcaron sobre el área blanca y tras un remate al poste de Lewandowski, Royce volvía a marcar a placer. Los alemanes estaban a un gol de igualar la eliminatoria y Mintelar hizo temblar al madridismo tras estrellar el balón contra el poste. Los milagros de Casillas y la entrada de Casemiro frenaron el ímpetu de los germanos y a pesar del sufrimiento el Real Madrid se metía a semifinales. Recordemos que esta fue la primera aparición de Casemiro y fue con estelas, fue con estelas Casemiro. Ese Casemiro frenó bastante bien al Borussia Dortmund. Gran acierto por parte de Carlo Ancelotti hacer esos cambios. Casillas creíamos que iba a ser su Champions. O sea, a título personal creía que Casillas estaba renaciendo después de temporadas complicadas con José Mourinho, pero todo lo contrario, y esto lo vamos a ver más adelante. Un Real Madrid que se metía por cuarto año consecutivo a semifinales de Champions. No importaba el rival, el Real Madrid empezaba, habían despertado el gigante, entonces no había forma de cómo detenerlo. En las semifinales nada más y nada menos te enfrentabas al campeón actual. El Bayern Múnich, pero además agrégale la adyacente, agrégale este handicap que ibas frente a tu terror de hace unos años, Pep Guardiola. ¿Por qué digo tu terror? Porque este cabrón con el Barcelona, Negreira y compañía no nos dejaba hacer una. No nos dejaba hacer. Era complicadísimo ganarle a aquel Barcelona. Y ya lo dije. ¿Por qué? Por Negreira, por Guardiola, por Messi, por la ref, como quieras llamarlo, pero era complicadísimo. Pep Guardiola ya nos había echado en unas semifinales unos años atrás con el Barcelona en el escándalo del Santiago Bernabéu, porque no era roja para Pepe. Y en semifinales Bayern y Real Madrid volvieron a cruzar sus caminos y el Bernabéu se enjaleó para recibir al vigente campeón. Los alemanes dominaron la posesión durante el primer cuarto de hora, pero en un frenético ataque merengue, Benzema empujó a la red con un servicio de concentrado. Lo siento. Los de Ancelotti pudieron aumentar su ventaja, pero cuando el Bayern hizo un paso al frente, Casillas volvió a ejercer de santo para evitar el empate de Mario Götze. La vuelta. Bayern Múnich 0, Real Madrid 4. Así es la semifinal por excelencia que he visto de Real Madrid. Se volvió una locura de equipo. En menos, no, o sea, vamos con el resumen para que te des una idea. El Madrid viajaría a Alemania con una mínima ventaja. Y el partido de vuelta advirtieron que ardería hasta los árboles en Bayern Múnich. Los blancos salieron dispuestos a apagar el incendio y pasado el cuarto de hora, Sergio Ramos marcaba con un imponente cabezazo. Solo 4 minutos después, el central sevillano marcaba el segundo con otro testarazo. Y con un Bayern aún aturdido, Bale condujo un rápido contraataque que Cristiano Ronaldo empujaba contra las mallas. Esto no simplemente significó un 3-0 global. Significó que Cristiano Ronaldo se convertía en el jugador con más goles en una edición de Champions, con 15 anotaciones. El portugués completó
su doblete con un tiro libre que sorprendió a la barrera, y el Madrid incendiaba a Múnich con un histórico 0-4. Los de Ancelotti arrasaron al equipo de Guardiola y tras 12 años de espera y 3 semifinales perdidas de forma consecutiva, sacaban su billete de una vez por todas a Lisboa. Podíamos soñar con la décima. Se podía soñar por fin con la décima. El gran día llegó. Real Madrid conocía a su rival. Era el derbi. Nada más y nada menos. Primera vez en la historia que un conjunto, un equipo, una final de Champions de equipos de la misma ciudad se enfrentaban en una final de Champions League. El 24 de mayo del 2014, Real Madrid y Atlético de Madrid saltaron al estadio de la Luz o da Luz de Lisboa para jugar una histórica final de Champions, siendo la primera vez que dos equipos de la misma ciudad llegaban a la última instancia. Cristiano Ronaldo y Diego Costa llegaron muy tocados, entre algodones, a la cita y con bajas de Xabi Alonso y Arda Turán. Ancelotti y Simeone sacaron un 11 de circunstancias. El derbi madrileño comenzó con mucha tensión y a los 9 minutos un mermado Diego Costa recayó de su lesión. El Real Madrid estuvo a punto de marcar por medio de Bale, pero fue el Atlético de Madrid quien marcó primero. Cuando pasaba la media hora, Godín aprovechó una garrafal salida de Iker Casillas. Tras el descanso, el Real Madrid se volcó sobre el campo rival, pero los blancos desperdiciaban sus ocasiones y al final se le escapaba entre las manos. Los rojiblancos saboreaban su primer orejona, pero un saque de esquina en el último suspiro fue cabezado por Sergio Ramos para cambiar la historia. Su testarazo en el minuto 93 forzaba la prórroga y, con los rojiblancos fundidos físicamente y mentalmente, el tiempo extra se convirtió en un sometimiento blanco. En el 110, Di María inició una arrancada memorable y tras parada de Thibaut Courtois, porque en ese momento estaba en el lado equivocado de la historia, Gareth Bale acabó empujando el esférico a la red. Con el Atlético de Madrid ya hundido, Marcelo hizo el 3-1, sin oposición, y en el último minuto, Cristiano Ronaldo, de penalti, hacía historia al anotar su gol número 17 en el torneo tras una épica final. El Real Madrid se llevaba el derbi más importante de la historia y levantaba el cielo de Lisboa, su último y tan deseado título, la décima. Así es como lo oyen. El Real Madrid por fin conquistó Europa. A título personal, yo recuerdo esa Champions, estaba trabajando y yo estaba entre que hacía algo y veía la Champions. Es impresionante todo lo que generó alrededor del mundo. Esta Champions era tan deseada, tan memorable. De principio a fin el Real Madrid fue un espectáculo. O sea, terminó siendo líder. Te echaste una vez más, te echaste a tus propios demonios. Y claro, fuiste 3 veces a Alemania. Fuiste 3 veces a Alemania contra el Shakhtar, contra el Dortmund y contra el Bayern Múnich. Simplemente 3 veces a Alemania en una final en una Champions de circunstancia, porque ir 3 veces a Alemania no es cosa sencilla. Apareció Ramos en el minuto 93. El resto es historia. Y creo que es uno de los goles que más hemos cantado hasta este momento. O sea, hasta el 2014 creo que era el gol que más habíamos cantado y el que más habíamos celebrado. Lo que hizo el Real Madrid era algo memorable. El primer equipo en conseguir 10 Champions, el primer equipo en hacer esta historia y sobre todo 12 años después de la última, que sí se veía imposible porque te empezaban a eliminar en octavos, no avanzabas, traías jugadorazos. O sea, pasó Robben, Raúl González, Arje, ¿cómo se llama este? Gwen Snyder, Shirov, que también estuvo por aquí, estaba Casillas, estaba Ramos, estaba Arbeloa. Habían pasado jugadores tan buenos, pero a la vez que te dejaba esa sensación de que había pasado. Insisto, llegó un Mourinho que nos llevó a 3 semifinales de Champions y por injusticias, por fútbol, nunca pudo llegar a una final de Champions, pero él, algo hay que decirlo,
Como mención honorífica, él nos acercó a la gloria de la 10ª y tal vez él dejó la estructura de este equipo tan ganador. Se abría un nuevo historial para el Real Madrid, se abrió un nuevo capítulo, el capítulo de la nueva era dorada. Así es como lo escuchan. Así es como lo escuchan, una nueva era dorada, por más que parezca que no, pero sí. No se pierdan el siguiente capítulo porque se viene lo más emocionante. Todas esas sí las vi de principio a fin. De principio a fin me valió madre el trabajo. En estas sí las veía de principio a fin. Pero bueno, así concluye nuestro recorrido por la 10ª victoria del Real Madrid en la Copa de Europa. Un título que reafirmó su lugar en la historia del fútbol. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. No olvides suscribirte, dejar tu like y si disfrutaron el video, nos vemos en el que sigue y te invito también a ver las otras 9. A la Madrid y nada más. Ole tus cojones, Camero. Bye.